Estimados compañeros y participantes, a nombre de la Escuela Nacional de Formación Política Víctor Raúl Haya de la Torre, les damos la cordial bienvenida a la mesa redonda programada para el día de hoy y que tiene como tema Haya de la Torre y la fraternidad, conmemorando el 127 aniversario del nacimiento de nuestro maestro y jefe Víctor Raúl Haya de la Torre, teniendo como invitados especiales a los compañeros Roque Benavides Ganosa y Carlos Roca Cáceres. Debo indicar que en el transcurso de esta actividad estaremos enlazados con el compañero Mochero Vázquez Sánchez desde la ciudad de Trujillo y con el compañero Daniel Díaz Espinosa desde el distrito de La Perla, Callao. Antes de dar inicio a la presente mesa redonda, vamos a compartir un video musical, compañeros, de una bonita canción dedicada a la memoria de nuestro jefe, Víctor Raúl de la Torre, escrita e interpretada por un compañero trujillano. A ver, compañeros, vamos a escuchar esta canción. No se escucha. Se congeló la imagen. ¿Qué pasó? Se murió mi papá. Tuve que identificar su cadáver en la morgue. Está bien, yo te entiendo. Está sufriendo mucho, pero Keren perdió a su hijo. Don Jorge Fuentes, apague su micrófono. El bebé que murió. Gracias. A ver, compañeros, vamos a ver, apague sus micrófonos, compañeros, para reiniciar esto. Ya más adelante, compañeros, vamos a poner la canción, ¿no? Para no perder el tiempo, porque parece que se escuchaba mal, compañeros, ¿no? No se escuchaba. Bueno, no se escuchaba. Vamos a verlo más adelante, compañeros. Bien. Compañeros, se pide a los compañeros asistentes mantengan sus micrófonos apagados y solo se permitirá prenderlos a aquellos que soliciten intervenir para sus respectivas preguntas una vez concluyan las participaciones de nuestros invitados. Dejo en el uso de la palabra al compañero Carlos Roca para que inicie su participación. Compañero Carlos. Bueno, ante todo quiero expresar mi agradecimiento a los compañeros de este centro de estudios, de este instituto de estudios políticos que dirige nuestro compañero Carlos Chamochumbi. Creo que ha sido muy importante la labor que él ha venido realizando durante todas estas semanas. Y naturalmente yo me siento honrado de compartir con Roque Benavides nuevamente este programa, que creo que es muy importante, sobre todo porque estamos en el Día de la Fraternidad. El Día de la Fraternidad que lo están celebrando en el Perú y en otros países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Es el homenaje, como siempre hemos dicho, al peruano más ilustre del siglo XX, el hombre que con sus ideas se ha proyectado hasta este siglo, el siglo XXI. Creo que es muy importante que lo recordemos, como siempre lo hemos hecho, ante todo por sus grandes condiciones de ideólogo de un nuevo pensamiento original. Yo siempre insisto en que Haya de la Torre fue el creador de un pensamiento nuevo, que supo adaptar a nuestra realidad teorías que habían venido de lejos, pero que eran incompatibles para la solución cabal de nuestros problemas. Así surgió el aprismo. El aprismo surgió quizás como una herejía heterodoxa, pero que después se convirtió en una gran corriente que no solamente influyó en la política peruana, sino en la política del continente. ¿Cuántos partidos hermanos tenemos en América Latina? Los partidos que se inspiraron en las ideas del antiimperialismo constructivo, de la integración latinoamericana, del frente único de las clases explotadas, de la democracia social de pan con libertad. Estas ideas que fueron ideas promovidas por Haya de la Torre, y por eso sufrió. Sufrió persecución, cárcel, asilo, exilio, pero siempre se mantuvo fiel a sus principios.
y tuvo el acierto de ir adaptándolos y adecuándolos a lo largo del tiempo. Él no profesó un aprismo congelado, él profesó un aprismo vital que respondía a nuestras necesidades. Ese fue su gran primer mérito, diríamos así. En segundo lugar, yo siempre recuerdo que él fue no solamente el creador de la doctrina, él no se encerró en su torre de marfil para filosofar sobre lo que se tenía que hacer. Él fue un hombre de acción, él fue un revolucionario, él fue un luchador social, él fue un hombre que comprendió que la vida tenía que ser consagrada a una causa superior, pero que para eso tenía que organizar un partido, un movimiento político. Así fue el origen de nuestro partido. Desde la entrega de la bandera indoamericana el 7 de mayo del año 24, desde la organización de la primera célula aprista en París en 1926, o después ya con la fundación del Partido Aprista Peruano en 1930. Él fue un gran organizador y un gran propagandista. Él hizo de la propaganda una metodología permanente para poder difundir sus ideas, con pequeños volantes, con textos escritos y publicados a mimeógrafo, pero siempre él impulsando el trabajo de los compañeros, ayudándolos a entender que sin propaganda política no es posible que un partido pueda subsistir. El mérito de este hombre fue organizar un partido en medio de grandes dificultades y de grandes incomprensiones. Pero ahí estuvo, fiel y leal hasta el último día de su vida. Pero lo que más me impacta a mí, y siempre insisto en recordarlo, es el testimonio de su vida. Su línea, su rectitud, su honestidad, su honradez a toda prueba. Fue un hombre que no tuvo interés por los bienes materiales. Fue un hombre que no tuvo interés por acumular riquezas. Fue un hombre que no tuvo interés sino en servir a su pueblo a costa de su propia pobreza. Es muy difícil quizá encontrar hoy día un paradigma similar. Creo que no hay que olvidar esta faceta, este lado humano extraordinario de Aya de la Torre. Puso el sello de su vida, de su compromiso, de su entrega, de su perseverancia. Yo creo que en el Día de la Fraternidad hay que recordarlo así. El gran pensador, el gran organizador, el gran propagandista, pero sobre todo el hombre que no quiso sino tener la riqueza inmensa del amor de su pueblo, que lo sigue recordando. Imagínense, 127 años después de su nacimiento, y bueno, no hay que olvidarse, más de 40 años después de su tránsito a la eternidad, lo seguimos recordando. Caso único en la historia del Perú y quizás de América Latina, que se le recuerde así, y se le recuerda con fe y con entusiasmo, se le recuerda, bueno, con alegría también, porque nosotros no somos apristas con odio, con sentimientos de venganza. Hemos empeñado nuestro compromiso a favor de la fraternidad. Y precisamente en un día como hoy es conveniente que recordemos que somos hermanos. Quizás nos podemos haber equivocado en algún momento. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no comete errores? Errare humanum est, decía el viejo adagio latino. Errar es humano. Lo que no es humano es persistir en el error. Y yo creo que todos debemos hacer un examen de conciencia. Yo recuerdo siempre la Sagrada Escritura. Alguna vez, cuando alguien se acercó al Señor y le dijo que quería presentar su ofrenda ante el altar, el Señor le dijo, antes de presentar tu ofrenda, primero anda, reconcíliate con tu hermano y después presenta tu ofrenda. Eso es muy importante,
porque además de ser apristas, somos cristianos. Y algo que es fundamental para nosotros es entender que somos una gran fraternidad, que todos tenemos nuestros defectos, que todos tenemos nuestros errores, que todos no somos perfectos, pues, pero que para eso hay que tener un gran sentido de tolerancia. Y la fraternidad, en un día como hoy, nos obliga a ser tolerantes y fraternos. Esto es muy importante, compañeras y compañeros. A veces cuando yo reviso un poco las redes, veo cómo hay compañeros que no entienden esto. Y ven enemigos por todos lados. Y ven traidores por todos lados. Y ven gente que no merecería ser aprista por todos lados. Y creo que ese es un error. Hay que entender, compañeros, que la fuerza del aprismo está en su unidad. Claro, también hay que reconocer que si algunos han cometido faltas o errores graves, deben ser sancionados, yo diría primero internamente a través de los organismos disciplinarios del partido. Y si han cometido faltas o delitos que merezcan pues un juicio por parte de los organismos legales del Estado, pues que se cumpla. Nadie tiene que tener temor a ser juzgado. La presunción de inocencia es fundamental, pero también es importante que nosotros entendamos que hay que comprender que la fraternidad no significa complicidad, pero sí debe significar un espíritu de comprensión y de tolerancia hacia los demás. En el Día de la Fraternidad, pues, reafirmemos nuestra fe, fundada en principios, fundada en ideales que han superado el tiempo, ideales que se mantienen y están vigentes. Creo que eso es importante en un día como hoy. Y extender los brazos a todos nuestros compañeros y hermanos de todo el Perú. Vamos a trabajar. Tenemos el gran problema que por negligencia, no quiero utilizar términos que podrían agraviar, desgraciadamente hemos perdido nuestra inscripción. No estamos inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos, creo, hasta el 7 de septiembre para poder reinscribirnos, como debe ser, como toda organización política. Tenemos que hacerlo, si no perdemos el nombre, perdemos el símbolo. ¿Saben ustedes lo que podría significar que no podamos tener el nombre de Partido Aprista Peruano y que no podamos utilizar la estrella, que es el símbolo histórico de nuestro movimiento? Algo muy grave. Creo que los que actualmente dirigen el partido no se han dado cuenta de la gravedad de lo que podría significar ser eliminados del ROPI y de los organismos electorales nacionales. Por eso hay que impulsar decididamente, y este debe ser un compromiso nuestro en el Día de la Fraternidad, reimpulsar todo un esfuerzo para reinscribir al partido ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y en segundo lugar, algo que debe ser también un compromiso del día de hoy, es ver cómo hacemos para restablecer y actualizar la Constitución de Haya de la Torre. Algunos me dicen, ya eso no es posible, eso no se puede hacer. Bueno, se pudo hacer. Lo pudo hacer Paniagua, lo pudo hacer Toledo, lo pudo hacer García, lo pudo hacer Ollantumala, lo hicieron hacer todos los que han gobernado el Perú en los últimos decenios. No hubo voluntad política para restablecer la vigencia de la Constitución de Haya de la Torre. Yo creo, por ejemplo, y lo he dicho, y lo he conversado y discutido inclusive con adversarios nuestros, que no es necesaria una nueva asamblea constituyente. Es un error pensar en una nueva asamblea constituyente. No existe, como dicen los constitucionalistas, un momento constituyente. No existe. Quizá podría ser, no sé, dentro de 5 años, no lo sé.
Pero ahora no es el momento para ir a una asamblea constituyente. Pero sí puede ser el momento para ir trabajando inteligentemente el restablecimiento y actualización de la Constitución de Haya de la Torre. Eso sí es posible, y en eso creo. Quizás alguno no esté de acuerdo. Está bien, pues, porque vamos a estar de acuerdo en todo. Tenemos que conciliar, tenemos que conversar, tenemos que dialogar, tenemos que llegar a entendimientos para poder salvar al país. En una situación como esta, en una grave crisis económica, social y también moral, con gobernantes que son ineptos para poder dirigir el país. Lo estamos comprobando en las últimas semanas, como la ineptitud es la característica principal de quienes hoy día nos gobiernan y que fueron elegidos con el voto popular y que ganaron elección, quizá con pocos miles de votos, pero que son los que representan al país. La ineptitud de estos gobernantes y luego la inmoralidad que cunde, porque desgraciadamente vamos comprobando día a día hechos de corrupción y de tolerancia frente a la corrupción y de insistir en designar a personas vinculadas con la corrupción. Bueno, todo eso nos debe llevar a pensar que el partido de Haya de la Torre tiene que trabajar precisamente para poder ir a la solución de los problemas. Yo sí creo, tengo mucha fe, la tuve siempre, desde el año 1962, cuando me hice aprista, desde el año 64, cuando fui miembro del Comando Universitario Aprista de la Universidad Católica, desde 1965-66, cuando estando en Italia me veía con Haya de la Torre todos los años para conversar sobre el destino del partido. Desde 1969, cuando volví al Perú y Haya de la Torre me integró a su famoso Buró Nacional de Conjunciones. Bueno, estamos ahí y hemos estado siempre en las buenas y en las malas. Hemos estado también con nuestra cuota de sacrificio. Yo tuve orden de deportación de la dictadura de Velasco. En el año 1975, junto con Armando Villanueva, con Luis Negreiros y Carlos Enrique Ferreiros, fuimos deportados. Yo, claro, pude esconderme en la casa del pueblo y después en casa de asilantes generosos, pero tuve orden de deportación. Que no se olvide eso, que todos hemos puesto también nuestra cuota de sacrificio, pequeños sacrificios, frente al sacrificio heroico de los fundadores del partido. Lo nuestro no tiene mayor importancia, pero hay que recordarlo también, porque en el partido a veces existe mucha mezquindad e ingratitud. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos firmes, como lo hemos estado siempre, al lado de Haya de la Torre. Nadie nos va a disputar el privilegio de haber estado al lado de Haya de la Torre durante todos esos años, y particularmente en los últimos años de su vida. Cuando fui constituyente, cuando fui miembro de la comisión directiva de la Asamblea Constituyente como prosecretario bibliotecario, estuvimos siempre con él. Y eso le consta a los compañeros que estuvieron cerca a Haya de la Torre. Jorge Idiáquez podría dar el testimonio de los que estuvimos al lado del jefe en los últimos años de su vida, y en los últimos meses, y en los últimos días también. Entonces, creo que hay que trabajar mucho, sin soberbia, sin altanería, sin presunción. Hay que trabajar con espíritu aprista, y eso nos debe obligar hoy día, en el Día de la Fraternidad, en el recuerdo de Haya de la Torre, a hacer un sincero propósito de unirnos, primero bajo principios e ideales, pero después bajo lo que yo siempre digo es el tesoro del APRA, su fraternidad. Haya de la Torre, justamente refiriéndose al Día de la Fraternidad, decía que era una celebración que se debía conmemorar siempre, que nada debía impedir la realización del Día de la Fraternidad y su celebración, multitudinaria a veces o silenciosa también.
La fraternidad nació en la época de la persecución, cuando Víctor Raúl estaba preso en la penitenciaría de Lima, cuando se le quiso culpar a él de la revolución de Trujillo y de la tragedia del pueblo heroico de su ciudad natal. Bueno, él recibió el entusiasta aplauso, las bombardas, todo lo que significaba en aquel momento. Y después ya en 1946, cuando después de los 11 años de la gran persecución pudimos tener libertad, Manuel Seoane, en el viejo Estadio Nacional, institucionalizó la fecha de la fraternidad. Por eso estamos aquí. Estamos acá recordando ahí en la torre. Y debe ser un día, y lo pido por favor, en que no debe haber agravios entre nosotros. No debe haber ninguna forma que empañe nuestra fraternidad. Unidad, fraternidad, es hoy día fundamental para hacer resurgir al partido y para que el partido pueda tener posibilidades en el futuro. Yo siempre creo en la renovación del partido. Yo siempre he pensado en que hay que renovar al partido. Quizás sea uno de los dirigentes nacionales que mayor contacto ha tenido con la juventud y con las nuevas promociones del partido. Pero yo lo que les pido a los jóvenes, sobre todo a aquellos que se sienten apristas de verdad, que la renovación pasa no solamente por su preparación, por su formación, por su capacitación, sino también por su línea de honestidad y de honradez. Eso es muy importante hoy. Necesitamos líderes jóvenes que sean competentes, preparados, que sepan que la política y su ejercicio es muy difícil. Ahí está la demostración de los que nos gobiernan ahora. Pero que también hay que poner la cuota de honestidad y de honradez fundamental de aquellos que no se han beneficiado en los cargos públicos para sus proyectos personales, para incrementar sus riquezas. Aquellos que decían que tenían, ¿no es cierto?, habilidad financiera, ¿no es cierto?, para hacer negocios. Eso no. Yo creo que es muy importante para los jóvenes entender que se llega al partido no para hacer negocios, no para hacer lobbies a favor de los grupos de poder, sino para demostrar que se puede ser honesto como lo fue Haya de la Torre, que vivió austeramente y murió pobre. Bueno, yo creo que Carlos Chamochumbi, que nos ha invitado a Roque y a mí, yo doy mi testimonio y espero escuchar el testimonio de Roque, que además, Roque, pues, como por su sangre, lo conocemos, porque él es un sobrino nieto de nuestro fundador, él cuya abuelita era la prima hermana de Víctor Raúl, a quien Víctor Raúl consideraba su hermana, a quien quería tanto. Nosotros no podemos olvidar a la prima hermana de Víctor Raúl, ¿no?, Mercedes de la Torre, viuda de Ganosa. Y por eso, siempre que compartimos estas reuniones con Roque, recordamos esa vinculación familiar que lo enaltece, pero que también lo obliga a ser fuerte en esta hora difícil, a ser audaz también, podría decir, en un momento en que faltan personalidades que tengan condiciones para poder gobernar el Perú. Otra sería la historia de nuestro país si tuviéramos al frente del gobierno gente que no solamente está capacitada, preparada para gobernar, sino que también vive con orgullo su honradez y su honestidad. Bueno, Roque, avanti. Muchas gracias, Carlos Chamochumbi. Gracias, compañero Roca. Permítame, compañero Roque. Primero, para agradecer al compañero Rocco, y segundo, también resaltar que el compañero Roque Benavides
se ha inscrito recientemente en la tierra de su antiguo abuelo, el compañero Víctor Raúl Aya Latorre, ¿no? Eso ha dado mucha satisfacción al partido, ¿no? Entonces, a continuación, compañeros, dejo en el uso de la palabra con nuestro compañero Roque Benavides Ganosa para que inicie su participación. Compañero Roque. Muchas gracias, don Carlos Chamochumbi. Muchísimas gracias a la Escuela Nacional de Formación Política, Víctor Raúl Aya Latorre. Siempre muy honrado de estar con mi amigo de tantos años, Carlos Roca Cáceres, con quien nos une una amistad y, ¿por qué no decir, una veneración a la memoria del más ilustre político peruano del siglo XX y mejor ser humano que fue Aya Latorre? Yo he escuchado, por supuesto, con mucho detenimiento la exposición de Carlos Roca, que correspondía, por supuesto, que él hablara primero porque es un hombre que tiene una larga trayectoria en el Partido Aprista, un hombre que ha estudiado muchísimo todo lo que significa el ideario, la literatura del Partido Aprista, los escritos, por supuesto, del doctor Aya Latorre, y que nos ha dado pues un marco que nosotros apreciamos muchísimo. Creo que debería comenzar por hablar algunos de los temas que él ha mencionado y espero que no me los tome a que estoy contradiciéndolo, porque en todo caso es una contradicción fraterna que lo hago con la mejor intención. Él ha hablado de que no podemos tener un aprismo congelado. Y la verdad es que tiene toda la razón. El espacio-tiempo histórico del que hablaba Aya Latorre, con quien conversamos sobre esa posición dentro de la ignorancia de la juventud, yo le dije, tío, pero eso del espacio-tiempo histórico es la ley del acomodo, cosa que utilizan algunos enemigos para criticar lo dicho por Aya Latorre, lo escrito por Aya Latorre. Y Víctor Raúl, mi tío Víctor Raúl, se voltea y me dice, tú tienes que entender que las circunstancias cambian y que la política también tiene que cambiar. Y es ahí donde yo recojo que no podemos tener un aprismo congelado. Tiene que ser un aprismo moderno, un aprismo para estas épocas, para la era digital, para la era moderna, donde ya casi las fronteras no existen. No me estoy refiriendo, por supuesto, a la barbaridad que mencionó el señor Castillo con Bolivia, sino a las fronteras reales, a las fronteras del comercio, a las fronteras de la cultura, a las fronteras económicas. Y eso es evidente que tenemos que reconocer que el mundo que nos toca vivir es distinto que el del siglo XX. Y por lo tanto el aprismo no puede estar congelado. Pero también en eso utilizamos lo que nos dejó Víctor Raúl, el espacio-tiempo histórico, del cual yo atrevidamente, insolentemente, me reí en alguna oportunidad delante de él. Yo pido disculpas el día de su natalicio por haber hecho esas barbaridades de juventud. Yo creo que uno de los principios que nos ha dejado es ese. Renovemos, pensemos modernamente y mejoremos lo que nos han dejado, lo que nos ha dejado Aya Latorre, pero siempre con los valores y los principios a los cuales también Carlos se ha referido muy atinadamente. Aya Latorre fue un apóstol de la política. Dio su vida por la política, dio su vida por la democracia del Perú, dio su vida por el Perú. Yo no sé si la pobreza en la que vivió es buena o mala, porque tampoco tenemos que promover la pobreza. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es promover que todos tengamos un espacio. ¿Acaso Aya Latorre, dedicando su vida a un trabajo como es la política, no merecía tener una remuneración? De repente no lo hubiese aceptado. Pero yo no creo
que nadie en su sano juicio diga que ser un líder político, que formar un partido político no merezca que el Estado peruano los reconozca. Y eso mismo se aplica a todos los partidos políticos. Dependerá, por supuesto, de qué tan importante sea tal o cual partido político. El partido aprista, pieza fundamental de la democracia peruana, es el partido más importante que ha tenido el Perú. Y lo fundó el doctor Aya de la Torre. ¿Por qué tenía que vivir en esa pobreza? Yo sinceramente aprecio la austeridad y la pobreza en la que vivió, pero me parece que el Perú debió reconocerle ese trabajo y no tener que vivir en esas angustias económicas. Yo les contaré pues una anécdota que creo que algunos de ustedes conocen, y era cuando estaba lanzándome a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, y como vicepresidente Rodrigo Franco Montes, que en paz descanse, amigo tan querido de Carlos Roca y amigo tan querido mío, y fuimos a visitarlo a Víctor Raúl, y Víctor Raúl sacó de su billetera 100 soles y me los entregó para la campaña. Y Jorge Idiáquez ve esto y me jalonea y me dice, ¿cómo es posible que le quites a tu tío si tu tío no tiene plata? Bueno, le dije, yo no se lo he pedido, él solito ha querido darlo. Y la verdad es que era de tal generosidad con lo poco que tenía. Admirable, admirable. Yo creo que muchos sí tenemos la obligación pues de trabajar y generar los recursos para nuestras familias, y eso no tiene nada de malo. Todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es un país de clase media, de gente pudiente, que tenga los recursos para educar a sus hijos, para tener servicios de salud, para tener la infraestructura básica que necesitamos, para tener servicios de seguridad y de justicia. Y yo creo que eso no tiene nada de malo. Y es en ese sentido que lo que necesitamos es un país que sea exitoso, exitoso, y donde haya gestión. Si a mí me preguntan cuál es la principal virtud del segundo gobierno del presidente García, fue su capacidad de gestión. Un gobierno eficiente, un gobierno donde se creció por encima del 7% por año en los 5 años. ¿Tiene eso algo malo? Todo lo contrario. Lo malo es estar creciendo al 2 o 3% del Producto Bruto Interno, como hemos venido creciendo en los últimos 5 años, producto de la ralentización de la economía con el señor Humala, y que por supuesto contribuyó sustancialmente la incompetencia del gobierno del señor Kuczynski, el señor Vizcarra, el señor Sagasti y ahora por supuesto el señor Castillo. Yo creo que una de las cosas que deberíamos de hacer para recordar y conmemorar el nacimiento del doctor Aya de la Torre es pensar cómo podemos contribuir a que en el Perú haya valores, pero también con gestión. Gestión que permita que todos podamos acceder a los recursos que necesitamos. Gestión que permita la generación de puestos de trabajo que son indispensables. Y eso no lo vamos a lograr con buenas intenciones y solamente con discursos. Es por eso que la democracia en todos los países se basa en los partidos políticos. Y los partidos políticos tienen que ser partidos escuela, partidos donde se enseñe cómo administrar la cosa pública, donde se enseñe, por supuesto, las ideas políticas y cuál es el objetivo al que se quiere llegar. Yo tengo la impresión que en el Perú hemos perdido la institucionalidad política. ¿Qué duda cabe en el caso del partido aprista? Y creo que la fecha de septiembre que ha mencionado Carlos Roca es fundamental. Es insólito que el partido que se caracterizaba por su organización no tenga la capacidad para poder inscribirse en unas elecciones. Seamos autocríticos. Y por supuesto, a quien le caiga el guante, que se chante, como dice el dicho.
y aquellos que estaban en el liderazgo del partido aprista y que permitieron que se perdiera la inscripción, deberían de ser sancionados, deberían de ser llevados al fresco y decirles, oiga, señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el partido de la mejor organización en el Perú? Yo creo que ahí en La Torre lo que esperaría como homenaje en el 22 del 2 del 22, en el 22 de febrero del año 22, es que los apristas y quienes creemos en la democracia en el Perú hagamos un acto de reflexión de cómo salimos adelante en una situación en la que estamos. Está muy bien los principios, los valores, y esos se mantienen vigentes. Pero la gente tiene que vivir, la gente necesita puestos de trabajo, los jóvenes necesitan puestos de trabajo. En el Perú hay mucha pobreza. Tenemos que promover que haya mucho más inversión en nuestro país. Inversión que tiene que venir con innovación y con tecnología en la era digital. Yo escuchaba el otro día a un obispo que es considerado medio de izquierda decir que la era digital iba a destruir las economías del mundo porque iba a quitarle los puestos de trabajo a los seres humanos. Decir una barbaridad de ese tipo es renegar de que la revolución industrial contribuyó al bienestar del mundo. Y por lo tanto, creo que los partidos políticos y el APRE en particular deberían de estar abocados a eso, a ver cómo hacemos que con esta era digital nos trepamos a la ola del progreso y del desarrollo. ¿Cómo hacemos para que en el Perú haya mucho más bienestar, mejor calidad de educación, mejor calidad de salud? ¿Cómo es posible que en el Perú no se haya construido pues un solo hospital desde el gobierno del presidente García, su segundo gobierno? ¿Cómo es posible que no haya existido oxígeno en el Perú? Hay, hermanos, tanto por hacer, como decía Vallejo. Y creo que quienes creemos en la democracia, quienes creemos en el legado de Víctor Raúl, tenemos una responsabilidad muy grande. Yo creo que también hay que rescatar el anticomunismo que planteaba Valle La Torre, porque lo que nos diferencia en la izquierda democrática o de la izquierda democrática con la izquierda totalitaria, hay que resaltarlo. El partido aprista es esencialmente anticomunista. Y hay que decirlo con todas sus letras, sin complejos. Creo que el comunismo quedó demostrado que fracasó con la caída del muro de Berlín en 1989. Y por supuesto, no podemos aceptar que haya gente con ideas trasnochadas pretenda llevarnos a ese totalitarismo que lo único que genera es pobreza y, por supuesto, mucha insatisfacción en toda la población. Creo que el partido aprista tiene en este momento un tema de corto plazo, que es la reinscripción. La mística que existe, que yo he podido percibir en muchas partes del Perú, pero principalmente en Trujillo, hace un par de semanas, con esas ganas que tiene Julio César Morán de sacar adelante, de haber abierto las puertas del partido aprista que estaban cerradas durante tantos meses y años, producto de los traidores que querían destruir al partido aprista y que seguramente muchos no levantaron su voz en contra de eso, pues a mí me ha entusiasmado las ganas que le está poniendo Julio César Morán. Creo que es muy importante tener gente de esa calidad y las cosas que yo escucho en todo el Perú debería facilitar de que el partido aprista pueda inscribirse. Eso en el corto plazo. La reinscripción es fundamental, pero también tenemos
no digo que reescribir la filosofía, el ideario aprista, no, acomodarlo a lo que es la realidad actual del siglo XXI, mantener los valores, por ejemplo, la lucha contra las drogas, que este gobierno, cuidado, estamos viendo que ahora pone a cargo de la lucha contra las drogas a este señor Soberón, que es un hombre que promueve los cultivos de coca en vez de erradicarlos. Bueno, yo creo que el Partido Aprista tiene la obligación de tomar posición. Eso es un valor porque nosotros no podemos convertirnos en un narcoestado. Los valores de la lealtad, de la disciplina, de la organización, que siempre han caracterizado al Partido Aprista, tienen que mantenerse. Tenemos que mantener el partido escuela. Yo felicito a Carlos Chamochungui por este esfuerzo que él hace. Seguramente en esta conferencia habremos unos 40, 50, 100 personas, pero todas estas cosas en esta era digital rebotan rápidamente. Y creo que es indispensable que sigamos transmitiendo el evangelio que se nos enseñó de jóvenes, pero que nosotros tenemos la obligación de transmitirlo. Ahí a la Torre ya no está con nosotros desde hace más de 42 años. Seguimos recordándolo, por supuesto, con un cariño enorme. Pero creo que la forma de hacerlo es levantando su imagen, levantando sus ideas y, por supuesto, el camino que nos enseñó. Partido escuela, con democracia, con partidos políticos. Yo recuerdo haber escuchado ahí a la Torre decir, yo le he ofrecido a la derecha formarle su propio partido político para que hayan más bases de nuestra democracia. Creo que es fundamental, perdónenme que sea repetitivo, pero ya para terminar, el tema de la gestión en el Estado. Tenemos que buscar los mejores cuadros. Por supuesto, que crean en el ideario del Partido Aprista, pero los mejores cuadros que permitan poder acceder a servir al Perú. Ojo que no estoy diciendo el poder, sino a servir al Perú. Y eso es lo que Aya de la Torre nos enseñó en vida. Y ahora que él no está con nosotros, debemos de seguir ese camino. Yo recuerdo en 1974, y creo que estuvimos juntos con Carlos Roca, un discurso de Víctor Raúl en Trujillo, donde habló de la estadística. Yo consideré ese uno de los discursos más aburridos que había escuchado de Víctor Raúl. Sin embargo, hoy día, tantos años después, digo, este hombre se adelantó. Estaba hablando de la data, de la informática. Él sabía que había que actuar en base a la data, en base a esa información para tomar buenas decisiones. Y en estas épocas de la era digital, es una forma de acceder a esa data y avanzar mucho más rápidamente. Creo que la investigación, el desarrollo y la innovación son fundamentales. Yo creo que promover la inversión privada es fundamental. Tenemos que promover que hayan más empresas exitosas y que, por supuesto, el Estado que nos pertenece a todos sea un Estado también eficiente y que reporte resultados para la población, generando bienestar. Y no nos olvidemos que el comunismo ha destruido y ha matado más gente en la historia de la humanidad que nada otro que se pueda comparar. Y que el Partido Aprista tiene que mantener los ideales de la socialdemocracia, de la izquierda democrática, de la justicia social, del pan con libertad, que fue lo que nos enseñó Víctor Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Roque Benavides. Compañeros, vamos a pasar a Trujillo con el compañero Mochero. Mocherito, ¿estás ahí? Entonces, Rubén, le damos pase al lado de ustedes.
Muchachos. Y ahora, para toda mi gente presente, todos los apristas, esta es la canción que estaban pidiendo. Señoras y señores, Cantares Orquesta. Te juro que te amo. A la a toda la gente de Labra. Sí. Mochero está transmitiendo, va a transmitir desde el meeting en Trujillo, compañeros. Queremos verlo, compañero Mochero, un ratito. Entra Mochero. Compañero Mochero nos está mostrando imágenes del meeting, ¿no? Y en vivo, esto es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? En Trujillo, ¿no? Y los pañuelos arriba, todo mi gente de Labra. Los pañuelos arriba, todo el mundo que esta fiesta. Esta fiesta para terminar, pero sabes, 127 años, señoras y señores. ¡Ay, arriba! ¡Ay, arriba! ¡Arriba! Hay una frase que ella siempre hablaba, ¿no? Cuando decía ser aprista es difícil. ¿Se acuerda, compañero Roque? Ser aprista es difícil, decía la Torre. Y después de 50 años, yo creo que tuvo razón, Víctor Raúl, ser aprista es difícil, mantenerse en la línea, pero es satisfactorio, ¿no? Eso es lo importante. Pero como tú dices, hay que volver al partido escuela, ¿no? Es la base principal, la educación política, la educación cívica en un partido. Y eso es lo que hay que hacer, hay que profundizar más todavía esto, ¿no? No cabe la menor duda, Carlos. Esa es la forma. Estamos convencidos de eso, compañero Roque. Queremos ver, Mochero. Queremos escucharte. El Mochero está recorriendo todos los diferentes sectores que han llegado al meeting. Ahí está, compañero Mochero. Señora Mochero, ¿qué nos puede, qué mensaje nos puede dar, compañero? ¿Está viendo Roque? Ella mire.
más? ¿Qué mensaje nos puede dar, compañero Mochero? A ver, ¿qué dice Mochero? Bien. Bien, compañeros. Mientras esperamos el comentario del compañero Mochero, algunos compañeros con el uso de la palabra, creo que está el compañero Beto Lajo que pidió la palabra. Compañero Beto. Sí, compañero Carlos. ¿Cómo no expresar nuestro sentimiento, convicción en un día tan memorable, tan grandioso y tan significativo como es el Día de la Fraternidad? Y que considero que las palabras más rebuscadas no logramos expresar lo que realmente significa. Y la fraternidad no es una tesis política, no es una teoría ideológica. Es una vivencia que la promovió, la fomentó, la practicó el gran maestro Víctor Raúl y toda la comunidad aprista. Estaba releyendo un libro que publicó el compañero Mochero Vázquez, que está en Trujillo, donde se está retomando la acción. Si bien es cierto, el partido aprista no tiene inscripción actualmente, pero el pueblo aprista está retomando la acción. Y eso lo estamos viendo en Trujillo y en cada uno de los lugares del país. En este momento en Arequipa se está celebrando la misa en una de las iglesias más emblemáticas del centro histórico de Arequipa, que es la iglesia San Francisco, ¿no? En que también nos une espiritualmente con San Francisco, ¿no? Que decía: donde haya guerra, que ponga paz. Y el APRA vino a poner fraternidad, que es una paz con alegría, ¿no? Una paz con entusiasmo. Y este libro de Mochero, donde precisamente hay una muy larga, fructífera y muy ilustrada entrevista al compañero Carlos Roca, cómo Víctor Raúl era fraterno todos los días y con todos. Carlos Roca cuenta cuando él se encontraba en Italia en los años 65 y cómo se comunicaba con Aya. O sea, Aya se comunicaba con los compañeros, con los amigos, a través de las cartas. Escribía cartas, es decir, su epistolario es enorme, gigantesco. Imaginemos un Aya en este momento, no estaría escribiendo cartas, estaría escribiendo correos, WhatsApp, Twitters, Face. Y otra cosa serían las redes sociales con Aya. Y cómo Aya se reunía con los jóvenes, es lo que cuenta Carlos Roca en este libro Haciendo Memoria de Mochero Vázquez, que incluso Aya los estimulaba a que vayan a ver ópera. Es decir, la cultura, es decir, Aya no era un egoísta. Lo que él consideraba bueno, lo fomentaba, lo estimulaba para que los demás también tengan el hábito de ir a ver el teatro, de ir a ver la cultura, la ópera, ¿no? Y lo estimulaba a Carlos, inclusive le decía: vamos a ver la ópera, y él, Carlos, habla de un compañero hondureño. Y luego, al término de esas grandiosas obras, Aya los invitaba a comer, cuando Aya no tenía dinero, pero lo poco que tenía, como lo dijo el compañero Roque, lo compartía.
Lo que necesitaba se lo daba al que necesitaba. No daba lo que le sobraba, sino lo que necesitaba. Eso es fraternidad. Y luego le pregunta a Carlos y al compañero que venían de Milán hasta Roma, o iban a Milán, en fin, le dice, ¿tienen dónde dormir? Bueno, compañero jefe, vamos a dormir en mi carro, ¿no? ¿Cómo en el carro? Y Víctor Raúl saca su billetera y les da dinero para que vayan a dormir decentemente. O sea, esos son gestos de fraternidad practicados de manera permanente. Eso es la generosidad, el desprendimiento, el darles la oportunidad que puedan trasladarse a hacer un viaje y apoyarlos materialmente si es que no podían solventarse sus gastos en ese momento para trasladarse y luego ver una ópera, ¿no? Entonces, fíjese ese gran gesto del maestro, como también de otro libro del compañero Roque, recientemente publicado conjuntamente con Mochero Vázquez, Víctor Raúl, Docencia y Decencia. La fraternidad es eso, es docencia y decencia. Y hay un pasaje que el mismo compañero Roque lo escribe y lo resalta cuando ella sale del local de la casa del pueblo y ve a un niño vendiendo caramelos y le pregunta, compañero, ¿cómo fue la venta? Mal, le dice, bueno, entonces ahora comeremos caramelos para endulzarnos. Y él compró 5 soles de caramelos y todos los compañeros que la acompañaban compraron esos caramelos. Luego también nos cuenta el compañero Roque cómo el compañero jefe también saliendo a la casa del pueblo por las calles de Lima a altas horas de la noche vio a 2 niñas en la calle que se acurrucaban. Les dio su abrigo y pidió que les den cobija en la casa del pueblo y alimentación y convocó a compañeros abogados para que vean sus casos, a los compañeros médicos para que las ausculten. Eso es fraternidad. A esos niños, niñas no les preguntó si eran apristas, si eran hijos de apristas, si eran nietos de apristas, si eran sobrinos de apristas, no. Vio que necesitaban y él atendía. Él daba. Esa es la fraternidad que él practicó y fomentó. Y el hecho de que la fraternidad no es una tesis política, lo dice el mismo Manuel Soane cuando lo institucionaliza, ¿no? Acá no vamos a tratar un tema político, sino vamos a consagrar hasta cuando seamos polvo en viaje a las estrellas, que el 22 de febrero el onomástico del jefe será a partir de ahora el día de la fraternidad aprista. El amor al jefe, al hermano. La fraternidad aprista es un fenómeno social político que se ha dado en el Perú, un fenómeno social que se ha dado en el Perú, que es único en la historia del Perú, que no se conoce que se haya producido algo similar antes ni después del APRA. Ni siquiera en la independencia hubo fraternidad entre los que luchaban por la independencia, porque había muchas pugnas, mucho encono. San Martín y Bolívar no se pudieron juntar. Bernardo Monteagudo con José Faustino Sánchez Carrión se odiaban. Los monárquicos y los republicanos en plena, ¿no? ¿Acaso los primeros congresos no ponían y sacaban presidentes cada rato? Cosa que se está repitiendo en este momento, o se repetió a partir del 2016 al 2021, porque no había fraternidad entre los peruanos. Y esta fraternidad logró instalar allá a través de una organización política que no solo le dio un programa político, no solo le dio una teoría filosófica, una doctrina,
no solo le dio una organización, sino le dio fraternidad. Y esa fraternidad es única en el país, en su historia. Vemos algunos libros, grandiosos libros, que hablan, como por ejemplo, del maestro Luis Alberto Sánchez, Perú, retrato de un país adolescente. Luego escribió un libro similar, Perú, nuevo retrato de un país adolescente. Tenemos a Hernando de Soto, que escribió El otro sendero. Tenemos a José Matos Mar, que escribió Crisis del Estado y Desborde Popular. Bueno, son expresiones de un país adolescente por un lado, informal por otro lado, que se desborda, completamente diferente al gran fenómeno social del aprismo con la fraternidad, que implicó que gran parte del pueblo peruano, de los trabajadores, de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes, de las clases medias, se uniesen sin jerarquías, sin estamentaciones, sin estamentos en las cuales uno eran más que otros y unos miraban sobre el hombro a los demás. No, donde todos estos ciudadanos que vieron en el APRA una esperanza, una alternativa de justicia social, de pan con libertad, se trataban como hermanos. Los grandes encopetados, con los más humildes, se trataban de compañeros, de compañeras. Ahí no había que el doctor tal, el ingeniero tal, el señor tal, compañero Roque, compañero Carlos, compañero Roca, ¿no? Todos eran compañeros. Entonces, el APRA con Haya, con la fraternidad, ese fenómeno debe estudiarse desde el punto de vista sociológico, antropológico, porque es un fenómeno único que se ha dado y que podemos delimitarlo en el tiempo de nuestra historia. En cuanto a desde el momento que surge el aprismo y la vigencia que ha tenido, por lo menos hasta 1978 y parte del 79. ¿Por qué? Porque son los 60 años de vida activa por el Perú, por la justicia, por la libertad que tuvo Haya de la Torre. Él hizo fraternidad desde antes de formar al APRA. Hizo fraternidad en el Grupo Norte, hizo fraternidad en la Universidad Popular, hizo fraternidad en la Federación de Estudiantes. ¿Y acaso en la Universidad Popular también esa fraternidad no se expresó en la lealtad? ¿Acaso no vemos en otro libro de Mochero Vázquez, Víctor Raúl, maestro del siglo XXI, cómo nos habla de Samuel Ríos, un obrero estudiante de la Universidad Popular que le querían hacer firmar un documento delatando, difamando a Haya, y él se negó y lo hundían en el agua, en el mar, amenazándolo con matarlo si es que no quería, y no lo hizo. No firmó el documento en contra de Haya, y él al final dijo, prefería morir a ser un traidor. ¿A consecuencia de qué? De la fraternidad entre los obreros y los estudiantes en la Universidad Popular, que luego pasó a ser la Alianza Popular Revolucionaria Americana en el ámbito continental y luego el Partido Aprista Peruano. Entonces, esa fraternidad del amor, del afecto, del cariño, del respeto, de la solidaridad, de ayudarse. Yo recordaba a un compañero en el Valle de Tambo que tuvo que escaparse a Chile, donde estaba Luis Alberto Sánchez, Manuel Seoane y otros líderes del aprismo, desterrados por las dictaduras de la oligarquía. ¿Y cómo se ayudaban para solventar sus gastos más básicos de la alimentación? Y le decían, bueno, ponte un restaurante y todos los compañeros te vamos a consumir. ¿Acaso Luis Alberto Sánchez no habla de la cama que nunca descansaba? Y que habían 3 compañeros que se turnaban cada uno 8 horas y 3 turnos. La fraternidad, compañeros.
La fraternidad que le ha dado vida y que le ha permitido al partido pervivir a pesar de las más atroces persecuciones, deportaciones, difamaciones, campañas de desprestigio financiadas cuantiosamente por la derecha, por la oligarquía, por los grupos de poder económico del país que le cerraron el paso a Haya de la Torre al poder y a Lapra a gobernar. ¿Cuánto le cuesta al Perú no haber permitido que Haya sea presidente de la República en 1931, que le arrebataron con el fraude y que no le permitieron llegar a la presidencia en otras ocasiones? ¿Cuánto le ha costado al Perú que el aprismo con Haya de la Torre, Antenor Orrego, Manuel Seoane, Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé no hayan gobernado el país? ¿Y por qué no gobernó el país? Sin embargo, a pesar de estos odios de la oligarquía en contra del aprismo, Haya no respondió con el odio. No respondió con el odio. Lo sufrió, lo padeció, pero no respondió con odio al odio. Siempre fue fraterno y estuvo dispuesto a pactar como que lo hizo con tal de salvar la democracia, aunque finalmente esta no sea salvada, como aconteció en 1962. Fraternidad que lo llevó a hacer acción social con los comedores populares, la clínica odontológica, los consultorios jurídicos gratuitos, las jornadas con los compañeros arquitectos, ingenieros para apoyar a la gente que lo necesitaba. Actos de fraternidad, de solidaridad. La máxima expresión del cristianismo de amados los unos a los otros es la fraternidad. Yo he llegado a conocer la fraternidad aprista. Yo debo confesar esta noche que he viajado por gran parte del país sin tener un sol en el bolsillo para cumplir tareas del partido. Ya me decían, te vas en tal empresa, ahí hablas con el compañero, él es chofer, él te va a llevar. Y te va a dejar aquí, y ahí un compañero te va a esperar y te va a llevar a la casa de un compañero y ahí te va a alojar. Yo he llegado a conocer ese aprismo. Se decía que la economía aprista se basa en la fraternidad, en el desprendimiento. ¿Ve? De manera de que, ¿cómo no conmemorar, cómo no celebrar el Día de la Fraternidad en el homenaje al gran maestro que lo fomentó, lo practicó permanentemente? Y nosotros debemos retomar esa fraternidad para reconstruir al aprismo, porque es una necesidad histórica para el Perú que el aprismo se reconstruya, se reconstituya, porque tenemos una misión histórica que cumplir y hacer el Perú un país de pan con libertad. Muchas gracias, compañero Carlos Chamuchú. Gracias, compañero Beto Lajo. Compañero, tiene el uso de la palabra, compañero. Compañero Carlos. Sí, compañero. Por favor, compañero Valky. Tiene el uso de la palabra, compañero. Antes que nada, mi saludo en este día tan importante para el Perú, para Iberoamérica, como es la fecha del nacimiento de nuestro jefe, maestro y guía, Víctor Raúl Haya de la Torre. Yo estuve muy cerca de Víctor Raúl en los años 60 hasta el año 72, 73. Conocí profundamente su gran naturaleza humana, su extremada fraternidad que nace, la fraternidad aprista nace del holocausto, nace de la carcelería, nace de las violaciones que hacían las fuerzas del orden con las mujeres de los apristas, nace de la persecución, nace de las muertes, ¿no? De ahí nace esta suerte de filosofía de la fraternidad que Haya asume de la masonería universal, ¿correcto? Yo quiero saludar brevemente, por supuesto, a Carlos Roca, mi gran compañero de tantos años, al compañero Roque Benavides por su brillante exposición.
Yo quiero, para sentirnos orgullosos los apristas, el APRA tiene una concepción científica, ¿no?, de lo que es la economía. Al APRA, a Aya de la Torre, tenemos que agradecerle su enorme capacidad intelectual, al extremo que hoy en día sus propuestas están casi todas vigentes, intactas, impolutas. Por ejemplo, el tema del antiimperialismo y su concepción ideológica, económica y filosófica, cuando él logra demostrar que el enemigo de los países pequeños y de Indoamérica es el imperialismo en una etapa primera de Norteamérica e Inglaterra, y después advierte a todos de las amenazas del imperialismo comunista. Aya advirtió permanentemente de este enorme peligro. Él pensaba que con el imperialismo norteamericano se podía, digamos, llegar a algunos acuerdos favorables, pero tenía temores del imperialismo comunista que pasaba por su etapa negativa. Hoy en día, el orgullo que debemos sentir es que las tesis de Aya de la Torre, acabo de leer un artículo no hace mucho de dos científicos sociales chinos, uno Chen Fu y el otro Lu Baolin, casi sabios en China porque se dedican solamente al análisis, al estudio del fenómeno del neoimperialismo. Yo, bendito sea, prácticamente las tesis apristas planteadas en el antiimperialismo y en las posiciones que el APRA debía cumplir en política aprista, ¿no?, en 30 años de aprista, era justamente defender la integridad de aquel imperialismo agresivo con la unidad política y económica de América Latina. ¿Qué dicen estos científicos sociales chinos? Ellos descubren que existe ya un nuevo imperialismo, le llaman ellos, ¿no es cierto? Y advierten, digamos, una serie de conceptos nuevos, como el del monopolio de la producción y la circulación, ¿no?, que la internalización de todos aquellos productos que hacen los monopolios. Advierten también del nuevo monopolio del capital financiero, ¿no?, que juega un papel decisivo en la vida económica global y genera, por supuesto, un desarrollo mal formado. Cuando se habla de un desarrollo en economía mal formado, se está tratando de decir que favorecen siempre a los grupos de poder económicos del mundo, desfavoreciendo, ¿no es cierto?, en los precios de exportación de productos a los países subdesarrollados como el nuestro. Admite también una serie de conceptos, por ejemplo, como el desarrollo del poder del dólar, ¿no? El dólar lo ven como un tema muy complejo de luchar contra él, y también de la propiedad intelectual. Ellos advierten, digamos, que en los Estados Unidos de América, por ejemplo, hay miles de desarrollos científicos que están bajo la tutela de la propiedad intelectual, y que los americanos dominan esa parte del imperialismo, digamos, de las ideas científicas, ¿no? Y así se van sucediendo hechos que, bendito sea este hombre magnífico, un hombre que traspasó todas las fronteras. No se olviden que Aya fue dean en el London Economic School, que ningún peruano ha llegado a esas alturas. No se olviden que Aya de la Torre fue fellow en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Aya de la Torre fue una luz de luz, un hombre que sobrepasó a su tiempo, a la historia, un hombre que ahora lo estudian en las mejores universidades del mundo. Contra eso, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que los apristas dejamos de pensar en lo que es el fenómeno económico imperialista.
nos dejamos llevar los últimos 20 o 30 años, en lugar de seguir fortaleciendo las ideas de Haya, las fuimos debilitando y ocasionamos esta constitución que ha generado, y eso lo digo con la mayor transparencia y respeto a los que la defienden, ha generado justamente con sus candados la enorme informalidad en la economía. Vayamos a un ejemplo fundamental. Se eliminó el Banco Minero, por ejemplo, en donde mi familia minera tenía el acceso, ¿no es cierto?, no solamente a los créditos mineros, sino también a las plantas concentradoras. Se eliminó el Banco de Fomento, bajo la tutela, por supuesto, de esta Constitución, en el asunto de que todos pensábamos que estábamos modernizando la economía, ¿no? Se eliminaron los bancos de fomento, el Banco Industrial, que eran los bancos a los cuales, las mutuales que se generaban tanta economía para la gente que quería su casa, inclusive hasta empresas medianas o pequeñas tenían sus cuentas en las mutuales. Es decir, todo aquello que se hubiera generado, digamos, dentro de un estado aprista moderno, ¿no es cierto?, en la cual la minería se fortalezca, no solamente con los grandes mineros, los medianos y los pequeños. Hoy hay más de 300.000 mineros informales. Hoy todo el mundo se pelea por el HG. El HG cuesta demasiado y hay mucha informalidad. Todo eso lo advirtió Víctor Raúl. Es por eso que ahora, con esta Constitución, nos hemos atado de manos y con dirigentes de muy escasa capacidad hemos logrado que el partido ni siquiera se inscriba. El partido PRISTA, el partido que es la defensa contra el comunismo durante toda su historia, hoy estamos todos cruzados de brazos, porque no ha habido la eficiencia que tenía el partido años atrás. En consecuencia, mi homenaje rendido a Haya de la Torre, mi tributo al maestro, al hombre que entregó su vida, porque este país era un país de cultura, un país de desarrollo, un país que reconocía al indio, situaba al indio en su lugar, le daba todas las posibilidades de desarrollo, porque él vio la esclavitud del indio, tanto en el Cusco como en los pueblos de Trujillo, de Moche, etc. Muchas gracias, compañeros. Un fuerte abrazo y feliz día de la fraternidad. Gracias, compañero Valqui. Compañero Roque, usted había pedido usar la palabra. Disculpe que en ese momento entraba el compañero Valqui. Siga nomás, compañero Roque. No sé en qué momento he pedido la palabra. Solamente felicitar al compañero Valqui. La verdad es que me ha impactado mucho a la hora que él ha hablado del contra todo imperialismo. Y la verdad es que hoy día el mundo ha cambiado en el sentido de que el mundo se ha abierto, se ha globalizado, y por lo tanto el tema del capitalismo salvaje que vivimos, quién sabe, en el siglo XX, ya no existe tal cosa. Lo que queda todavía son rezagos de un comunismo retrógrado que todavía pretende sobrevivir y que en los países con gente ignorante, en muchos casos, lamentablemente tiene campo fértil. Yo creo que el compañero Valqui tiene toda la razón de que hay que promover algún tipo de incentivo de la formalización. Él ha hablado del Banco Minero. Yo también lo he conocido muy bien. Lo he conocido muy bien y en el caso de Compañía Mina Buenaventura fue fundamental para el desarrollo de minas más pequeñas y creo que es muy importante. Pero tiene que venir acompañado de una exigencia de formalizar la economía. Creo que el hecho de dar empréstitos que al final en muchos casos no se pagaron no es lo más conveniente. Yo creo que tiene que venir con un acompañamiento del Estado para que esa pequeña minería, esa minería artesanal, esa minería informal hasta cierto punto, también pueda ir mejorando y eso mejore las condiciones medioambientales y mejore las condiciones de vida de la gente. Y también habló del imperialismo americano y de la propiedad intelectual. Y yo creo que la tecnología
y de eso hablamos cuando me tocó hablar, es fundamental. Creo que la tecnología genera riqueza y nosotros, en vez de criticar la tecnología que se ha desarrollado en Silicon Valley, en California, lo que tenemos es que sacarnos el sombrero y aprovechar de esa innovación, esas nuevas tecnologías que en el fondo están transformando el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, compañero Roque. Compañeros, ¿alguien más tendrá el uso de la palabra? ¿Tiene el uso de la palabra? Compañero Roca, sus palabras finales, compañero. Compañero Carlos. Compañero Carlos Roca. Creo que el compañero ya se ha retirado, me parece. Bueno, Sí, yo solamente... Compañero Roca, sí. Sí, compañero, sigue usted. Bueno, yo solamente quiero agradecer las intervenciones de nuestro compañero arequipeño, Edgar Norberto Lajo Paredes, con el cual he tenido la oportunidad de estar varias veces y que realmente nos ilustra sobre la trascendencia del pensamiento de Aya de la Torre a lo largo del tiempo. Y agradecer también a nuestro compañero Augusto Valqui Malpica, que, bueno, es un amigo y compañero de tantos años, de tantos decenios, diría yo, y nos une pues esta fraternidad que recordamos siempre en nombre de Aya de la Torre. Creo que la hora es avanzada. Con Roque hemos tenido un conversatorio interesante hoy, un diálogo en el que él ha expresado también sus puntos de vista y yo los míos. Y claro, tenemos un punto en común, como él ha dicho muy bien, la admiración por Aya de la Torre. Así que yo continúo celebrando el Día de la Fraternidad porque por todos los medios llegan los saludos, los mensajes, ¿no?, de los compañeros que todo el Perú están, ¿no es cierto?, conmemorando esta fecha tan importante, ¿no? Y nos une pues este recuerdo permanente del jefe y del fundador del partido. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, compañero. Como palabra final es la compañera de base Rosa Pérez, ya que ha pedido la palabra. A ver, compañera Rosa. Compañera Rosa Pérez. Sí, compañero, muy buenas noches. Disculpe la hora avanzada. Solamente, en primer lugar, para saludar a todos los compañeros, a todos y cada uno de ustedes en este día tan trascendental que expresa el sentimiento de los apristas. En un día, un 22 de febrero, conmemoramos el natalicio de Víctor Raúl Aya de la Torre. Lo recordamos como nuestro líder, el político, el estadista, en su dimensión humana también, y se ha reseñado acá vivencias, actitudes de solidaridad y de fraternidad de nuestro jefe. Estas fueron traducidas en los servicios sociales que puso el partido a disposición de la población, como el comedor popular, las boticas del pueblo, la clínica dental, el apoyo al cooperativismo como forma de expresión y de cooperación y solidaridad entre todos. Es decir, Aya de la Torre, a través de sus actos individuales, pero también a través de su expresión política, nos enseñó esto que se llama fraternidad y que significa un valor fundamental en el partido. Sin embargo, Víctor Raúl también nos enseñó a distinguir fraternidad de complicidad y también nos enseñó a tener crítica, autocrítica y mutuocrítica. Y por otro lado, quería en este Día de la Fraternidad saludar al compañero Roque Benavides, felicitar por su inscripción a nuestro partido, darle la bienvenida y con los brazos abiertos y fraternos a nuestro gran movimiento, que yo confío en que su presencia ayudará a reconstruir este APRA, este gran partido que tiene que cumplir, como se ha dicho, su papel histórico trascendental y de respuesta a las grandes necesidades del pueblo.
sobre la base y la plataforma de esos servicios sociales, expresando la fraternidad en el partido, traducido en políticas sociales como parte de una propuesta al Perú, para poder atender las necesidades y las grandes demandas que hoy están insatisfechas. Saludo entonces en este Día de la Fraternidad, con un abrazo y con el corazón abierto, a todos y cada uno de los compañeros a nivel nacional, pero en este espacio que tú, Carlitos, con mucho cariño, este escenario, a los que no hemos podido asistir a los mítines, a las movilizaciones, has diseñado y podemos expresarnos. Un saludo a Carlos Roca y a todos los que están participando en este evento, diciéndoles una vez más, reafirmemos nuestra convicción aprista, democrática, de izquierda democrática, reafirmémonos en la unidad, en la honestidad, reafirmemos nuestra convicción en la lucha contra toda forma de corrupción y rescatemos los valores fundamentales del aprismo. Creo que será el mejor homenaje a la memoria de ese gran hombre ilustre, el mejor político de toda la historia del Perú. ¡Vive el APRA! ¡Viva Aya de la Torre! Gracias, bien, Carlos Chumachimbi. Gracias. Muy bien, compañero. Compañeros, la Escuela Nacional de Formación Política Víctor Raúl Aya de la Torre agradece a los compañeros Roque Benavides Ganosa y Carlos Roca Cáceres por sus importantes y valiosas participaciones, así como a los asistentes por sus preguntas e intervenciones. Finalmente, los invitamos a participar en la próxima conferencia virtual a realizarse el sábado 5 de marzo del año en curso a horas 6 de la tarde, que tendrá como tema imperialismo y globalización, teniendo como invitados especiales a los compañeros Hugo García Salvatecchi y Luciano Ponce Lancho. Quedan todos ustedes invitados, compañeros. Los esperamos. Con el saludo correspondiente nos vamos a despedir, compañeros. Víctor Raúl. Sí. Víctor Raúl. Presente. Presente. Víctor Raúl. Presente. Buenas noches, el día de hoy en el programa y tampoco vamos a dejar de para hablar acabar. Esta canción está dedicada con mucho cariño para nuestro compañero Víctor Raúl Aya de la Torre. Me pongo a mirar mi Perú, una y tantas veces sus calles. Me pongo a mirar mis campos, mis mares y mis cerros, y me pongo a recordar los 5 últimos años, cuando todavía existías, compañero Víctor Raúl. Toda Latinoamérica conoció de tu legado y de tus palabras. Hasta la vieja Europa te reconoció como el caudillo grande que luchó por querer pretender unir América Latina en una sola bandera de justicia y libertad. A tu memoria, Víctor Raúl, esta canción te la escribo con el corazón, porque seguramente, quizás mañana, o quizás dentro de 100 años o 1000, tal vez habrá de nuevo un Víctor Raúl que nacerá como tú, porque hasta ahora todavía no ha llegado. Esta canción la levanto a tu memoria, porque hay muchos niños y ancianos olvidados
porque hay campesinos que quisieran sembrar sus campos, pero no llega eso que se llama justicia social. Y aquí estoy, Víctor Raúl, para decir con orgullo que eres tú el que nos dio el ejemplo de luchar con justicia, con libertad, pero por sobre todas las cosas, con la verdad. Tú, Víctor Raúl, allá de la Torre, fuiste y serás el que levantó banderas de libertad y de lucha con las estrellas. Cuántas lágrimas se quedaron cuando partiste, y entre compañeros dijimos: ¿cómo será el mañana? ¿Cómo será el futuro de nuestro amado Perú? Víctor Raúl, allá de la Torre, eres tú el último bastión que quedó grabado en los combatientes que levantaron tantas veces sus voces para protestar. Víctor Raúl, yo daría mi vida por volver atrás y decirte, compañero, dígame qué tengo que hacer para enrumbar el ideal. Ahora veo que muchos han tomado tu nombre, Raúl, para sacar ventaja. Ya están maltratado el nombre del partido. Yo te pido perdón por los que traicionaron sin amor. Víctor Raúl, allá de la Torre, descansa pues, pero míranos desde arriba y conversa con Dios la posibilidad de que te reencarnes en otro Víctor Raúl, para que llegue pronto a continuar tu obra que dejaste tú. Víctor Raúl, allá de la Torre, mientras tanto aquí seguimos luchando contra la adversidad del tirano, del corrupto que dice que trabaja por su pueblo y que simplemente al final lo está robando. Compañero, vuelva en alguien a este planeta. Compañero, la voz de un compañero del pueblo de Trujillo. Compañeros, buenas noches y feliz fraternidad a todos, compañeros. Gusto de verlos. A los que la prensa